Bien, en principio lo que queremos hacer como una descripción de lo que la misma norma contiene, o el mismo estándar contiene relacionado con los diferentes tipos de radiografías que antes no estaban. Si usted examina las ediciones anteriores del API, esto no existía, pero la tecnología se ha encargado de sus avances, de que las normas técnicas acepten ahora la radiografía digital, la radiografía, en este caso, computarizada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos esta, que es una radiografía digital en movimiento. Hay unos requisitos, básicamente hay una disposición, fíjense que dice en la fotografía esta está la fuente, hay un diafragma que se abre o se cierra de acuerdo al foco que se necesita tener, y hay una imagen en movimiento. Entonces, usted en movimiento, usted puede hacer su radiografía pues, en movimiento. Y bueno, disculpen, esta es la ecuación para determinar lo que es el rayo, ¿verdad? El ancho del rayo que se tiene para el proceso de radiografía digital en movimiento. Y hay unos requisitos relacionados con la penumbra, ¿verdad? O con la sombra penumbra, porque puede haber, que se puede formar, ¿verdad? Y que debe estar descrita en el procedimiento. Por supuesto, esa penumbra o esa claridad que pueda haber en la película depende mucho de la distancia que hay entre la fuente y la pieza que se va a radiografiar, ¿no? Y nos da una penumbra geométrica, ¿verdad? Que no debe exceder 0.02 pulgadas o 0.5 milímetros. En el código ASME aparece todo un desarrollo de cómo se hace ese cálculo, ¿no? Pero para efectos de su examinación no se pide, no se tiene esa exigencia, ¿no? De que usted conozca ese cálculo, ni mucho menos. Simplemente que reconozca todo lo que tiene que ver con la radiografía de movimiento, ¿verdad? Los requisitos. La película y, en este caso, la geometría de exposición. Tenemos en la geometría de exposición para lo que es la película computarizada, ¿no? O la radiografía computarizada. Tenemos las técnicas que están acá, que pueden ser de pared sencilla, pared doble, ¿verdad? Nos indica entonces que cuando la fuente de radiografía está a más de 13 milímetros de la superficie de la soldadura, cuando la fuente radiográfica está en la parte externa en este caso de la tubería, puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces se deben de tomar 3 exposiciones de 120 grados, ¿verdad? Ya eso nosotros lo sabemos, para lo que es pared sencilla, pared doble, vista sencilla, vista sencilla, ¿verdad? Exposición de pared sencilla o exposición de pared doble, que eso es lo que denotan estas siglas que estamos viendo acá. De todos modos, yo les coloqué aquí el significado para que podamos verlo mejor. También se nos dice, ¿verdad?, que cuando la tubería que contiene la soldadura es de 3,5, ¿verdad?, o menor, entonces usted puede hacer exposiciones separadas a 90 grados. Esto es lo que llaman una elíptica. Usted puede hacer una elíptica a 90 grados y tener la imagen completa de la soldadura. Pero cuando no es así, ¿verdad? Y usted tiene los tubos, tiene la tubería, usted la tubería le puede hacer al menos 3 exposiciones de 120 grados separadas en desfase, pues. Puede hacerlo de esa manera. Eso es en el caso de las tuberías. Entonces, y cuando la fuente, por supuesto, está fuera de la superficie de la soldadura, se debe realizar esas exposiciones. O 4 exposiciones, como dice allí, a 90 grados. También se pudiera hacer. Cuando, por ejemplo, un tubo de pared pequeña, ¿verdad?, se va a radiografiar, entonces también hay unas ecuaciones, ¿no?, unas fórmulas que se aplican, que es esta que está acá, cuando tenemos tubos de pared pequeña, ¿no? Entonces, esa fórmula es para la distancia entre la fuente y el punto focal y el lado de la fuente del objeto que se está radiografiando, ¿verdad? Entonces, esta fórmula básicamente lo que busca determinar cuál es la distancia adecuada entre el objeto a radiografiar y la fuente. Eso es lo que está buscando, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que es el espesor y el factor de penumbra geométrica que lo indicamos anteriormente. El factor geométrico. Entonces, cuando se determina, en este caso T, para los procedimientos de vista sencilla, pared doble, vista sencilla, se deben utilizar espesores de pared simple y su refuerzo de soldadura.
Entonces, cuando se determina T para lo que es pared doble, se debe usar el diámetro externo de la soldadura, es decir, el diámetro externo de la tubería, más el doble de la altura del cordón de soldadura, ¿verdad? Que debe colocarse allí. Entonces, y K, en este caso, que es ese factor de penumbra, viene dado por los valores que vemos allí, ¿no? 0.02 para materiales con espesores menores o iguales a 2 pulgadas. Ese sería el factor de penumbra, pues. O sea, la penumbra, no sé si ustedes tienen claro el concepto ese de la penumbra, ¿no? Pero vamos a hacer aquí un dibujito. Imagínense que usted tiene, digamos que este elemento que está acá, que lo queremos radiografiar, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de radiografía, vamos a hablar de que tenemos aquí una luz, un foco, póngale que es un bombillo. Y usted, con ese foco, usted ilumina esta pieza. Voy a tratar de hacerlo así. Entonces, cuando esta imagen, vamos a suponer que usted tiene aquí detrás, tiene una pared. Ponga que esto es una pared aquí. Cuando usted ilumina esto con el foco, los bordes, los contornos de esta imagen se van a ver aquí, se van a ver así como más grandes, pues, como si fuera esto así, un ejemplo. Es como decir la sombra, imagínense que es la sombra, ¿verdad? ¿No? Se proyecta así. En la medida que usted se acerca aquí o se aleja, esa definición de ese contorno cambia. Entonces, si usted, por ejemplo, se acerca demasiado, esta imagen va a crecer mucho y vamos a ponerlo así, se va a distorsionar un poco. Entonces, en la medida que usted se aleja, hasta cierto punto, esta imagen se va reduciendo aquí. Entonces, cuando yo hago este cálculo de D, o cuando se hace en la práctica, pues los radiólogos que lo hacen, lo que están buscando es cumplir con este parámetro de forma que está acá, ¿verdad? Para evitar que la película muestre objetos tan muy distorsionados, ¿no? Que tengan mucha falta de definición, es lo que está buscando ahí. Bueno, entonces ese es el tema de los medios radiográficos con la parte de lo que es la radiografía digital. Los indicadores de calidad de imagen entonces sirven para definir la calidad en este caso, de una película radiográfica, ¿no? No es para que usted determine el tamaño de un defecto, nada de eso, aunque tiene una idea relativa con eso, pudiera hacer una referencia, pero no es ese su fin. Su fin es lo que dice el título indicador de calidad de imagen radiográfica. Entonces tenemos dos. Por la ISO, por la 19232, tenemos los tipos de alambre y por la STM tenemos, la CTM E1025 tenemos los de hoyo. Entonces, la compañía, ¿verdad?, deberá definir cuál va a usar, si va a usar los de alambre o los de hoyo. No hay un requisito específico, ¿verdad?, que hace este estándar. Es una decisión de la compañía. Entonces, en el caso de estos materiales, tienen que ser hechos de un material que radiográficamente sea similar a la soldadura. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está utilizando, no sé, va a radiografiar acero inoxidable, por decir un ejemplo, su material de los alambres o de tipo hoyo, los indicadores tipo hoyo, que es una laminita muy delgada, ellos tienen que ser también del mismo material, pues, el mismo material de acero inoxidable, no puede ser de otro material diferente, porque radiográficamente no es el mismo material. Otra cosa que a veces, trampas que hace la gente, ¿verdad?, es que agarran los alambres a veces como no los tienen y los bañan en plomo para que se vea el alambre esencial. Esas son prácticas, mañas viejas que yo he visto por ahí a veces, pero muy pocas veces, ¿no? Pero siempre se cuela a alguien que quiere pasársela de vivo, como dicen por ahí. Tanto los indicadores, ¿verdad? El propósito de los indicadores alambre o de hoyo es que en la selección nosotros debemos de buscar la selección de acuerdo al espesor del material que se va a radiografiar, tomando en cuenta lo que es el refuerzo. Entonces se toma en cuenta el refuerzo, se toma en cuenta el material y en función de eso se selecciona el indicador de calidad de imagen que aplica. Entonces, en la imagen radiográfica debe aparecer con claridad o con la suficiente nitidez, debe aparecer cuál es el hoyo o el alambre esencial que nosotros estamos necesitando ver de acuerdo a la especificación. Entonces aquí tenemos un ejemplo en esta imagen. Aquí tenemos los tipos alambre. Fíjense, este 1B, este de un set B, ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Dice el set B. El primer numerito denota el material, el número del alambre, ¿verdad?
Y aquí me dice los alambres, ¿verdad? Que van del 6 hasta el 11. Entonces, esos números y por supuesto la designación ACTM, eso, cada número de estos da el grosor del alambre y de acuerdo a la sensibilidad que estamos buscando en la película, nosotros debemos de ver por lo menos el alambre esencial. Y vamos a ver cómo es eso. Estos son los tipo hoyo, ¿verdad? Tipo hoyo que vemos acá. Hay 3 orificios. Cada orificio denota, su diámetro denota una relación que hay entre el diámetro y el espesor en este caso, de esta plaquita que está viendo usted acá, ¿verdad? Y ese espesor guarda una relación con un porcentaje del espesor de la placa que usted está radiografiando, del espesor que usted está radiografiando. Entonces, bueno, fíjense, aquí tenemos, estos son los rayos, ¿verdad? Aquí está la película, aquí tenemos la soldadura, tenemos los posibles defectos y, por supuesto, la pieza objeto de examinación. Cuando la radiografía, bien sea rayos X o algún isótopo radioactivo, emite sus rayos, este material queda entonces registrado en esta placa, ¿verdad? Que está acá atrás. Entonces, de esa forma, piense que esta plaquita tiene un chin, tiene como un refuercito para que esté a la misma altura de esta soldadura que está acá. Entonces, esta imagen se va a impregnar en la placa y me va a decir a mí, de acuerdo al nivel de calidad que me esté pidiendo el contrato, que yo debo de ver aquí en mi placa. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo necesito una, no, que normalmente es así, ¿no? Una radiografía que sea 2T, 2T. ¿Qué quiere decir? Que el 2T quiere decir el hoyo que usted va a ver, ¿verdad? Y 2T quiere decir que es el 2% del espesor. Entonces, el 2% del espesor, más o menos, es el diámetro de ese hoyo, que usted lo debiera de medir. O sea, usted debiera de verificar que esa plaquita tiene, el hoyo tiene el diámetro correspondiente a lo que dice la especificación. Antes de hacer todo esto que está acá, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, en el caso de los indicadores de tipo hilo, los diferentes sets que hay. Esto es un ejemplo, ¿no? Simplemente un caso. Entonces tenemos el set B. Fíjese, el set B, ¿verdad? Me dice a mí el número de los alambres, fíjense, del 6 al 11, que es lo que vimos aquí, y cada uno de los alambres, los diámetros. Estos son los diámetros de los alambres. Entonces, dependiendo la sensibilidad que yo esté buscando, o qué es lo que yo esté queriendo ver de acuerdo a mi calidad de imagen que estoy pidiendo en mi contrato, bueno, yo debiera de ver uno de esos alambres. Depende del espesor. En este caso, estos diámetros estarán en función de ese espesor del material que yo quiero radiografiar. Entonces, hay todo un sistema, ¿verdad? Tenemos al radiólogo, al examinador, tenemos una unidad, en este caso, aquí es una unidad de rayos X, ¿verdad? Con isótopos, gammagrafía industrial, tenemos un medidor en este caso, de radiación, ¿verdad? Un Geiger-Müller, y el radiólogo tiene, por supuesto, un dosímetro. ¿Eh? No sé si ustedes saben lo que es un dosímetro. Un dosímetro es una plaquita, ¿verdad? Que un lapicito que le indica al radiólogo cuánto es el nivel de radiación que en un día, en una jornada completa, pudo absorber. Aparte del dosímetro de portátil, tiene un dosímetro fijo de película, que es el que le indica la cantidad de radiación que el individuo absorbió en un mes, por ejemplo. Mensualmente, esos dosímetros son llevados y son revelados y se determina de acuerdo a la densidad de la imagen, se determina la cantidad de radiación que el individuo pudo recibir en la jornada de un mes. Si se pasó de lo que él debe recibir, lo suspende. Y los indicadores, ¿verdad? La película, la pieza y los indicadores. Por supuesto, el medidor de tasa de radiación, porque hay una regulación, cada país tiene sus regulaciones, por supuesto, pero hay regulaciones internacionales para el manejo de fuentes radioactivas. Y hay una tasa de radiación máxima que las personas, por ejemplo, que no trabajan con radiación deben de recibir o no debieran de recibir. Entonces, se establecen cuando se van a hacer las radiografías lo que se llama una zona supervisada, una zona controlada, hay una zona controlada, una zona supervisada, donde las personas lo único que puede estar allí es el radiólogo manipulando su equipo, pues. Y esto es un contenedor. Este contenedor, si usted le coloca este Geiger
aquí al lado no debe emitir más allá de la dosis, de la tasa de radiación que este señor puede recibir anualmente, ¿no? O sea, son dosis bajas porque esto es un blindaje especial para que pueda estar la fuente allí adentro, ¿verdad? Pero claro, cuando la fuente pasa por aquí y sale, por supuesto, los niveles de radiación serán lo que la fuente tenga, pues. Entonces, bueno, para seleccionar un indicador de calidad de imagen, va en función del espesor de la soldadura. Entonces, dependiendo del espesor de soldadura, yo determino cuál es en este caso, el alambre esencial. Vamos a suponer que usted va a hacer una selección o a evaluar un indicador de calidad de imagen para una soldadura que tiene un espesor, incluyendo el refuerzo, de, póngale que sean 14 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el diámetro esencial que usted debe ver en su radiografía? 0.41 milímetros. Así es, ¿no? Entonces, fíjense, si es ese, 0.41 milímetros, entonces, y dice que es el set B, la tabla, fíjense, la tabla dice que es el set B, el que yo tengo que buscar. Entonces, me iría al set B, busco cuál es el alambre, ¿verdad? Y los cuento. Fíjense que dice acá que es este 0.40 y 0.41, que es este que está acá. Entonces, si es este, quiere decir que 1, 2, 3, el tercer alambrito, ¿verdad? El tercer alambre yo lo debiera de ver en la radiografía. Ahora, ¿qué pasa si yo no veo ese, ese alambre? Si yo no lo veo, quiere decir de que la calidad radiográfica que tiene mi película no está acorde con los requisitos de calidad que se pide para revelarlo y mostrar los resultados. Ese es el punto importante ahí. Bueno, aquí tenemos otros indicadores, ¿verdad?, de calidad de imagen por la norma ISO y por la norma ASTM, ¿eh? Entonces tenemos varios indicadores. Este caso es el indicador de hoyo, ¿no? El de hoyo, que es este que está acá. Entonces tenemos, fíjense, tenemos el hoyo más grande, que es el 4T, el pequeñito, que es 1T, y el intermedio acá, que es 2T. Y hay un espesor. El indicador me dice un número, fíjese, hay un número, me dice el material que está hecho y me dice cuál es la norma, en este caso, que cumple, ¿no? Que es esta misma que está acá, la 1025. Entonces, cuando vamos a seleccionar, en el caso tipo hoyo, ya vimos lo de alambre, ¿verdad? La diferencia entre anterior y este, que este la hizo, más nada. Bueno, vamos a ver los de tipo hoyo. Fíjense que aquí me está diciendo, para el mismo ejemplo, ¿verdad? Si yo voy a ubicar tipo hoyo para 14 milímetros, me voy para acá, no entra en este rango, entra en este rango, y quiere decir de que el número del indicador es el número 20. Entonces, este dice que es el 40, no me sirve, ¿verdad? Porque este dice 40, entonces yo tengo que buscar, es el indicador número 20. Y yo tendría que ver el hoyo esencial, es el 2T, pero fíjense que para todos pide 2T. Para todos ellos piden 2T. Entonces, ya ustedes saben qué significa 2T. 2T, que es el 2%, el hoyo que yo voy a ver es el 2% del espesor. O sea que si yo voy a ver este hoyo, 2T, en ese número, quiere decir que este diámetro es el 2% del espesor. Ok, pero bueno, tal vez eso no nos quita mucho el sueño, porque yo lo que tengo que decir a la hora de hacer la valoración es que yo voy a ubicar la calidad, ¿verdad? El indicador de calidad lo voy a medir por el hoyo esencial, que es 2T, que está acá, indiferentemente, en este caso, el número que corresponda acá. Pero tenga mucho cuidado con lo siguiente. O sea, pareciera ser, o según se ve acá, yo pudiera utilizar cualquier número, igualito yo voy a buscar un 2T. Lo que pasa es que el de 30 para 2T es diferente al de 12 en 2T. ¿De acuerdo? Entonces usted no es que usted va a decir, bueno, yo voy a usar, por ejemplo, cualquiera de ellos para cualquier espesor, rango de espesor que esté acá. No es así, porque varía el diámetro del hoyo. Usted siempre va a buscar el hoyo 2T, pero con el número que le corresponde, de acuerdo al espesor de soldadura que usted está chequeando.